empezando ya, ¿vale? Bueno, creo que casi todos, casi todas ya habéis venido a otras charlas, pero por si acaso, para si hay alguien nuevo, pues introduzco lo que estamos haciendo aquí. Desde la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, decidimos en un momento dado que todos los primeros jueves de cada mes hacer una charla-debate, porque veíamos que un poco nuestras asambleas se nos quedaban cortas a la hora de debatir, de compartir ideas, ¿no? De seguir haciendo esa construcción de conocimiento colectivo. Y ya que las asambleas al final era todo muy de coordinación, ¿no? Y además un poco también que viniera gente que tal vez no pudiera dedicar tanto tiempo a hacer un trabajo continuado dentro de la plataforma, pero que sí, que en un momento dado sí quisiera sumar, aunque fuera cuestiones puntuales, y ir adquiriendo pues un poco, también compartir el trabajo que hemos ido haciendo desde la plataforma en estos 2 últimos años, ¿no? Entonces el tema de hoy es la deuda de género. Entonces ya entrando en arena, bueno, yo voy a intentar hacer una introducción breve de unos 20 minutitos o así, y luego ya que podamos debatir entre todas, ¿vale? Sí quería empezar un poco con la cuestión de qué es deuda, ¿no? O sea, en la plataforma, no sé si lo sabéis, pero comenzó a finales de 2011 con un encuentro que se llamó Viviendo en Deudocracia, Aprendiendo del Sur, que organizó el colectivo Quién debe a quién. Nos dimos cuenta en ese encuentro que un poco se estaba reproduciendo en la periferia europea la misma crisis que había sucedido en los años 80 y 90 en los países de la periferia global, y fue entonces cuando decidimos poner en marcha una de las herramientas que a los movimientos sociales de estos países les había servido en un momento dado, que eran las auditorías ciudadanas. Después de ese encuentro, cada uno de nosotras volvió a su territorio, a su organización, con el compromiso de volver, habiendo reflexionado antes en su casa ciertos conceptos, ¿no? Sobre qué era deuda, sobre qué entendíamos por auditoría ciudadana, para empezar a trabajar un poco con las mismas bases, ¿no? Con los mismos conceptos. Y uno de los temas fundamentales que estuvimos trabajando en esos meses posteriores al encuentro fue el concepto de deuda. Y una de las cosas que nos dimos cuenta y que aparecía en el debate, por lo menos en el Nodo de Madrid, es que era un concepto ambiguo. O sea, que parece fácil lo que es deuda, ¿no? Y deuda, y enseguida piensas en la deuda financiera, pero luego también te das cuenta de que con la misma palabra estabas nombrando situaciones y realidades muy distintas. Por tanto, era un concepto un poco ambiguo. También implicaba una obligación, tenía cierta connotación moral, ¿no? Era la obligación de devolver o reintegrar algo a alguien, ¿no? Y dentro de este concepto, entonces, de repente aparecían una cantidad de deudas que tenían un impacto social muchísimo mayor que la deuda financiera, un impacto tan grande que era difícilmente cuantificable. Lo que ocurría con estas otras deudas era que no tenían el reconocimiento social ni el respaldo legal que obligaba a su pago inmediato, como era el caso de la deuda financiera, ¿no? La deuda financiera es fácilmente cuantificable y además cuenta con el poder de los acreedores para exigir el pago, ¿no? Sin embargo, había otras deudas, como es la deuda de género, la deuda ecológica, la deuda social, la deuda histórica, que eran, pues, que en ese caso se daba la vuelta, y los que en un principio eran los deudores de la deuda financiera, de repente se convertían en acreedores, ¿no? Y todo esto te servía también para empezar a repensar si esta idea de que todas las deudas deben pagarse son verdad, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda que debemos al medio ambiente? ¿O qué pasa con la deuda que se debe históricamente a las mujeres? Esas deudas no se pagan, se pueden pagar. Incluso la deuda financiera en sí misma se paga siempre. Hacíamos un repaso histórico y veíamos como, por ejemplo, en el Tratado de Londres de 1953, que es el tratado por el cual se condonó la deuda a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, había supuesto un reconocimiento por parte de los países acreedores de que en esa situación era mejor no asfixiar a la sociedad alemana para que se pudiera recuperar, ¿no? Y la historia está plagada de esas historias, ¿no? Entonces el concepto de deuda es mucho más amplio.
y mucho más complejo de lo que en un principio podemos llegar a pensar. Entonces, desde la plataforma decidimos asumir un concepto de deuda amplio que tenía todas estas dimensiones: ecológica, de género, social, histórica, política, además de económica y financiera. Y dentro del concepto de deuda ilegítima hicimos un poco la siguiente definición, ¿no? Una deuda ilegítima para nosotras, es aquella que ha beneficiado a una élite poderosa en contra de los intereses del pueblo, del medio ambiente, de lo común, que se ha generado en procesos democráticos e injustos de espalda a la voluntad y a la opinión de los pueblos, y que además sus consecuencias van mucho más allá de las financieras, ¿no? Hay una deuda de género, entonces es la deuda contraída históricamente con las mujeres, la deuda ecológica, la deuda social, la deuda política. Entonces, a la hora de hablar de entender qué es la deuda de género, nosotros tenemos totalmente asimilado estas ideas fuerza, ¿no? A la hora entendemos que la deuda es una herramienta de sometimiento del sistema, ¿no? Y que además la deuda es consecuencia de nuestro sistema capitalista, económico, financiero, neoliberal, ¿no? Es decir, si no hubiera sido porque las poblaciones y los estados se han endeudado, la élite financiera y empresarial no hubiera podido acumular esos niveles de beneficio de manera continuada a lo largo de los años. Y eso, al final, lo que produce es una transferencia de rentas desde los pueblos hacia las élites al mismo nivel que se tiene que mantener y se tiene que mantener y aumentar el nivel de consumo, ¿no? Para que funcione el sistema. Y yo creo que esto, dentro de nuestros espacios, lo tenemos ya muy asumido. Pero ¿qué pasa si además incluimos esto? O sea, la crisis de la deuda es consecuencia de, es verdad, nuestro sistema económico, que es capitalista y neoliberal, pero es que además es patriarcal, ¿no? Y ya no es que las élites financieras se hayan podido nutrir y mantener sus beneficios por el endeudamiento de las poblaciones, ¿no? Y la expropiación de sus recursos, sino que han podido mantener estos beneficios por la expropiación del trabajo, el tiempo y el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esto es uno de los núcleos centrales de nuestro sistema económico. Y esto al final lo que produce es una transferencia de recursos desde las mujeres hacia esas élites. Y eso es la deuda de género. Entonces, una de las primeras definiciones que dimos a la deuda de género desde el Nodo de Madrid fue que es una tremenda definición, pero sí que consigue aglutinar muchas ideas muy importantes. La primera es que es una deuda histórica, es decir, la deuda de género no empieza con la crisis. Es una deuda que se ha contraído a lo largo de la historia, incluso antes del sistema capitalista, porque el patriarcado ha existido desde que tenemos conciencia, y lo que ha ocurrido con la crisis es que la deuda de género se agranda. Esta deuda histórica, de género, tiene una de sus dimensiones principales en el trabajo doméstico y de cuidados. Un trabajo que ha recaído sobre las mujeres, que nunca ha sido visibilizado, que nunca ha sido reconocido, pero que es fundamental para que funcione el sistema económico, financiero, productivo y se genere riqueza. Y esto lo desarrollaremos un poquito después. Y además, como decíamos, se incrementa esta deuda con la crisis por los mayores costes que todas las políticas de ajuste tienen para las mujeres, principalmente aquellas que proceden de la reducción del gasto público y lo que hacen es trasladar a las mujeres otra vez a la economía doméstica porque se tienen que volver a hacer cargo de las tareas de cuidados de las personas dependientes. Y esto le resta tiempo para su actividad en el espacio público, ya sea trabajando o en el espacio de ocio, ¿no? Y además todas las políticas de flexibilización del mercado laboral que lo que hacen es precarizar el trabajo, a quien más afecta es a los sectores más vulnerables. Y es que lo que ocurre es que las mujeres son las más vulnerables. O sea, la feminización de la pobreza es una realidad, ¿no? Y la pobreza tiene cara de mujer. Entonces, es a ellas, a nosotras, a las que más nos afecta. Entonces, profundizando un poquito más en estas dimensiones de la deuda de género,
Este concepto de que las empresas capitalistas se benefician del trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres es fundamental, porque es un trabajo que para ellos se da de forma gratuita, no lo tienen que pagar, es un coste menos que tienen que asumir, pero es fundamental para tener trabajadoras y trabajadores sanos, cuidados, que puedan llevar a cabo el trabajo productivo. Es decir, para que haya una persona trabajando 12 horas diarias, tiene que haber otra persona en casa preocupada del mantenimiento de la vida, porque si no, eso es insostenible. Y ese trabajo no se reconoce en la economía. El Producto Interior Bruto no valora este trabajo. Es un trabajo invisible, pero a lo mejor es incluso más importante que muchas actividades productivas que están en el mercado. Y por otro lado, un punto muy importante es que las mujeres han sido y son mano de obra barata y una excusa para precarizar el mercado laboral. Entonces, he puesto debajo un fragmento sacado de un artículo de Joan Scott, que es una historiadora feminista, que lo que hace es analizar la introducción de la mujer en el mercado laboral cuando se inicia el capitalismo en la época industrial, y explica cómo en los nuevos sectores que aparecían en la revolución industrial, derivados de la mecanización, sectores que antes no existían, los propios empresarios les intentaban dar carácter feminizado, porque eso implicaba que si las mujeres trabajaban allí, lo iban a hacer por un salario menor, porque se consideraba que el salario de las mujeres era un salario complementario. Y además, en jornadas, no en jornadas laborales más cortas, sino en trabajos temporales, porque se consideraba que las mujeres iban a estar trabajando únicamente durante un periodo de su vida, ¿no? Y esto es curioso, porque si ahora miramos algunos datos, es algo que se sigue manteniendo, ¿no? Al final, a ver, son excedencias. Las mujeres siguen ocupando las jornadas a tiempo parcial. Está completamente feminizado, ¿no? Ahí vemos los hombres a tiempo completo son un 90 y tanto %, y eso se mantiene a lo largo del tiempo. Las mujeres están en torno al 70 y tantos %. Es como una carga, aunque hayamos conseguido la igualdad real, o sea, la igualdad formal, perdón, a la hora de la verdad sí que seguimos manteniendo con ese estereotipo en nuestras cabezas de que el trabajo de la mujer es un complemento, ¿no? Y por eso muchos trabajos feminizados se acaban ofreciendo al mercado laboral de una manera que es no a jornada completa, sino a jornada parcial. Me he equivocado, no es el 24%, que es el de abajo. Jornada a tiempo parcial de las mujeres. Pero las estadísticas también nos ayudan a ver todos los otros temas, ¿no? Por ejemplo, población activa por motivos de no búsqueda de empleo. Las mujeres es el 95%, ¿no? En el caso de cuidado de niños, adultos, enfermos, discapacitados, son las mujeres las que siguen asumiendo ese trabajo de cuidados y las que les aleja del mercado laboral. Este gráfico, que parece así un poco complejo, en realidad es muy relevante porque explica la tasa de actividad por tramos de edad y de sexo. Me voy a acercar aquí para que vean. En el caso de mujeres y de hombres. Entonces, esta es la tasa de actividad, es decir, las personas que quieren trabajar de manera activa, ¿no? Que se dicen, yo quiero trabajar, yo quiero salir al mercado laboral y quiero trabajar. Entonces, en el caso de los hombres, pues bueno, esta es la edad, ¿no? que va aumentando, y esta es la tasa de actividad. Pues bueno, pues lo que es normal, ¿no? Pues va aumentando, se mantiene, y luego conforme aumenta la edad, pues te vas jubilando, prejubilando, hasta que al final, pues bueno, ya no tienes edad de trabajar. Y esto además es un perfil que se mantiene desde los años 80, 90, 2007 hasta 2012. ¿Qué pasa con las mujeres? Con las mujeres, la tasa de actividad aumenta hasta los 20 y tantos, y en los años 80 bajaba de una manera brusca, justo en los años de 30, 40 años, que empieza la edad reproductiva, ¿no? Y desde entonces tiene una reducción, una bajada progresiva.
perfil que los hombres, ¿no? Bueno, esta es las diferentes usos del tiempo. Está marcado en negrita como en el hogar y la mujer, el tiempo dedicado al hogar y la familia, en el caso de las mujeres es mucho mayor que los hombres. En las excedencias por cuidado, las mujeres, o sea, las madres que lo solicitan, es un 90 y tantos % del total. Excedencia por cuidado de personas dependientes pasa exactamente lo mismo. Este ya lo hemos visto. Y luego, por supuesto, es la brecha salarial, ¿no? Cómo las mujeres siguen cobrando un 20 y tantos % menos que los hombres en el mercado de trabajo. Es decir, a lo largo de la historia, todas estas cuestiones se han seguido manteniendo, ¿no? Pero luego, además, hay otras dimensiones de la deuda de género que también son importantes. Por ejemplo, todos esos sectores de actividad que consiguen, que lo que hacen es beneficiar a una determinada élite empresarial a costa de nuestros cuerpos, como la cirugía estética, la industria cosmética, la imagen de la mujer como reclamo publicitario. Esto es una violencia de género muy sutil, pero que simbólica, pero que es tremendamente dañina y que lo que hace es justificar esa violencia que procede, que hemos visto en los gráficos anteriores. La prostitución, la pornografía, el tráfico de mujeres, el control del cuerpo de las mujeres negando sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo vamos a tener autonomía si no tenemos control sobre nuestros propios cuerpos? Y un tema muy interesante también es la crisis de cuidados, que es cómo las mujeres, por ejemplo en España, cuando quieren mantener su carrera laboral, al final lo que tienen que hacer es contratar a otras mujeres de otros países para que cuiden a sus personas dependientes y hagan las tareas del hogar, y esas mujeres a su vez dejan sus países para cuidar a nuestros ancianos, dejando a sus ancianos allá. Entonces, esta deuda de género al final se convierte también en transnacional, ¿no? Y luego otra dimensión de la deuda de género, como decíamos, era el efecto de las políticas de austeridad. Los efectos de las políticas de austeridad y de recortes no son neutros, tienen un impacto de género muy fuerte. Entonces, por ejemplo, los recortes que se concentran en sectores sociales son sectores tremendamente feminizados. La sanidad, la educación, la igualdad, el bienestar social, son sectores donde los trabajadores y trabajadoras son fundamentalmente mujeres. Ese impacto en el empleo, en el desempleo, afecta especialmente a las mujeres. Son las mujeres las que son despedidas en mayor proporción que los hombres. Y además, esta genera una reducción de servicios que al final es lo que decíamos, obliga a las mujeres a replegarse al hogar, sobre todo porque tienen que dedicar un tiempo que para cuidar a las personas dependientes que antes podía estar sufragado por el Estado, con servicios públicos. Y por supuesto ya los recortes en los presupuestos de igualdad y en políticas activas de igualdad. Que eso lo que hace, si estábamos mal y era necesario dotar de recursos para hacer políticas activas, lo que hacemos es ir hacia atrás. Y especialmente flagrante es recortar los recursos de todas las herramientas que existían para luchar en contra de la violencia de género, ¿no? Eliminación de servicios de atención y ayuda a mujeres víctimas de violencia machista, como las casas de acogida, centros de emergencia, servicios municipales. Y como hablábamos, lo que decía también, el hecho de que la congelación del salario mínimo, la congelación de las pensiones no contributivas acaban afectando más a las mujeres, porque son las mujeres las que, por el hecho de haber estado trabajando toda su vida como amas de casa, al final a lo único que pueden acceder es una pensión no contributiva. Si las congelas, a quien estás afectando más en proporción son a las mujeres. O la reforma laboral, que sí afecta a la flexibilidad de los despidos. Efectivamente, las personas que estén con contratos laborales más precarios van a tener más problemas a la hora de defender sus derechos en una ley que da todo el poder al empresariado para despedir casi de manera gratuita. Pero es que además
el hecho de la congelación de los permisos de paternidad, que era un intento de ir, de que el hecho de tener un hijo no fuera una cuestión de discriminación, porque tanto hombres como mujeres iban a tener cada vez unos permisos de maternidad y de paternidad más parecidos, se congela completamente y se queda pues en 2 semanas, que es algo, para el permiso de paternidad, que es algo meramente testimonial. Y para ir acabando, al final todo esto lo que hace es tratar de volver a ese modelo de familia tradicional en el cual la mujer estaba en el ámbito doméstico y pues se ocupaba del trabajo reproductivo, que es algo que viene muy bien, porque así acabamos con el problema del paro, ¿no? O sea, es algo muy perverso, que no se dice de manera frontal, no se dice de manera explícita, pero que está ahí. Y como alternativa, lo que nosotras planteamos desde el grupo de auditoría de género de la plataforma es que lo que es necesario es cambiar de modelo, ¿no? De un modelo que ponga la vida en el centro, de que tenga en cuenta que tenemos cuerpos frágiles, que somos seres dependientes la mayor parte de nuestra vida, de la misma manera que los recursos del planeta son finitos, ¿no? Y que en este nuevo orden es imprescindible que haya un reparto equitativo de todos los trabajos, de los trabajos de cuidados y de los trabajos productivos o de mercado. Y además es que si no conseguimos esto, si no conseguiremos la igualdad real entre hombres y mujeres, y si no conseguimos la igualdad real entre hombres y mujeres, no tendremos un nuevo modelo de justicia social, ¿no? Y ya está. Pues ahora ya Bueno, ahora normalmente lo que hacemos es montar una charla con los temas que, de acuerdo a lo que has hecho, Guiomar, que puedan parecer interesantes, o comentarios, dudas que tengáis respecto a la deuda de género. No sé. Voy a decir una cosa. Pero bueno, lo mismo me matas porque como tampoco estaba participando en los debates ni en las cosas, pero bueno. En las definiciones, o sea, que lo primero que me ha encantado la reflexión y todo, me recuerda un montón de cosas que había visto en otros ámbitos y es que me encanta eso, que la deuda no sea solo financiera, sino que se miren un montón de cosas, porque realmente hay que poner la mirada, o sea, lo mismo nos parece extraño hablar de este tipo de cosas, pero bueno, tampoco era extraño hablar de por qué las mujeres no votaban, era algo que se daba por hecho que no votaban y luego ahora nos parece aberrante y eso pasaba hace un siglo y ya está, ¿no? Entonces pues puedo que todo esto, todas estas estadísticas ahora mismo, pues dentro de muchos años, o dentro de pocos años, pero parezcan algo impensable que eso pudiera pasar. Y bueno, y solo una cosita de la definición, que hablaba del tiempo personal, hablaba del ocio de las mujeres, y creo que también habría que añadir, para hacerla un poquito más larga, porque la veo corta, el tiempo para la participación política y ciudadana, porque no se puede traer del ocio ni del tiempo personal, ni el espacio público es solo tarea productiva, ¿no? Pero bueno, ahí ya. de hecho está el concepto de las dobles, triples, cuádruples jornadas, ¿no? De cómo las mujeres, además de su jornada laboral, luego tienen que hacer el trabajo de cuidados, pero es que además en los movimientos sociales muchas veces la mayoría de las personas que hay son mujeres. ¿No te has dado cuenta? ¿No? Y eso ya es una triple jornada. Sí, efectivamente. Y lleva, esta jornada también lleva mucho. Todo muy duro. Sí. ¿Sabemos si hay actualmente algún tipo de índice para lo que la soltar? Algún tipo de índice que indique cuál ha sido la evolución de la mujer desde que entró el nuevo gobierno, por ejemplo,
la evolución en el trabajo, a la hora de... En el trabajo, igual con los recortes sociales que está viendo, cómo se está viendo un poco... Sí, hombre, están todas estas estadísticas que aparecen por ahí, te dan una idea de cómo está la cosa, ¿no? De que hay muchas cosas que se mantienen. Luego sí que hay un índice de igualdad de género que mide el nivel de igualdad de género entre países. Y creo, claro, es un indicador, ¿no? Con lo cual es imperfecto y lo que hace es coger algunos temas. Creo que el que coge la participación de mujeres en puestos políticos, ¿qué más? No sé si... La atención reproductiva, la cobertura, que es del índice de desarrollo humano. No, la parte de género. pero sí, y luego aparte está el índice de igualdad de género, propiamente dicho, aparte. Y cogí algunas cuestiones. Y este está por ahí, está accesible. Pero bueno, no sé tampoco desde qué año está. También porque, claro, ahora mismo lo que ha reflejado es también un poco de los últimos 5 años, ¿no? Si no he visto mal de la gráfica. O Sí, pues lo que claro, porque realmente pensábamos que teníamos una igualdad, pero no estaba todavía. O sea, ahora mismo lo que supuestamente partíamos de una igualdad en la que vamos decreciendo, pero no estábamos igual y sin embargo seguimos decreciendo, ¿no? ¿Se entendió bien? Sí. Claro. No es... O sea, es que está este concepto de igualdad real e igualdad formal, ¿no? O sea, es verdad que se ha conseguido la igualdad formal en las leyes, que se ha conseguido, que nadie nos lo ha regalado, que es que las reformas del Código Civil en España son de principios de los 80 y porque había un grupo de mujeres abogadas que se dedicó a analizar todas las leyes y empezar a decir esto es discriminatorio, esto es discriminatorio, esto es discriminatorio, que si no de los padres de la Constitución no tenemos ni esto, ¿no? Pero es que luego eso está sobre el papel. Para que eso sea verdad, o sea, no vale solamente con que aparezca reflejado en las leyes. Por ejemplo, el tema de la brecha salarial. A ver dónde está. Pues sí, aparece que no es ilegal la discriminación directa. Pero es que luego hay una discriminación indirecta salarial que va mucho más allá. Y que por ejemplo, este indicador se hace la media de lo que cobran todos los hombres durante un año por hora. Se hace la media igual para las mujeres y se compara. Entonces, las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras en el mercado laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor no hay discriminación directa, es decir, que para el mismo puesto se supone que se trabaja igual, lo que ocurre es que los trabajos que son feminizados socialmente están menos valorados. Por ejemplo, el trabajo de limpieza. Pues, si ese trabajo lo hiciera un hombre, es que seguramente estaría más valorado y se pagaría más. Pero todo el trabajo de cuidados, de mujeres que cuidan a enfermos, de trabajadores sociales, ¿no? Son salarios irrisorios, porque es un trabajo feminizado, entonces lo femenino se valora menos. Y eso está aquí. ¿No? Y eso es lo que representa. Y bueno, y el hecho de que hay un techo de cristal es que las mujeres no llegan a los puestos de alta responsabilidad de las empresas, que son los que más cobran. Y eso también hace que en global pues, las mujeres acaben cobrando menos. Y además en otros momentos podría considerarse que era por menor cualificación, pero en este momento hay más mujeres que estudian, más mujeres que tienen digamos, formación, incluso hay buenos resultados, o sea que ya esa justificación de que no existe, puramente...
mayor de mujeres en pediatría, o sea, como que había, como que se devalúa el precio de esa especialidad que hasta entonces era una especialidad médica muy demandada y muy valorada económicamente pues, en el mercado sanitario. Y de repente pues es cirugía o neurología o lo que sea. Pero yo creo que todo esto parte también un poco de principios morales. O sea, en el fondo, aunque quede muy mal decirlo igualmente, las mujeres también tienen su parte de machistas, porque evidentemente nos hemos criado así, tenemos una herencia familiar y social que nos hace ser así, pero vaya simplemente en el propio hecho de que si tú te presentas a una entrevista de trabajo, tú ya tienes una predisposición a qué puesto vas a acceder o qué tal. O sea, lo que se necesitaría es un cambio de mentalidad general, porque como tú dices, por ejemplo, o sea, las normas sí puede ser que digan todos los trabajadores, sin excluir o sin diferenciar si son hombres o mujeres, pero a la hora de la practicidad de eso, la igualdad simplemente se consigue con la persona que tienes al lado, que conoces y demás, que a lo mejor tienes un amigo y él evidentemente no te va a someter o te va a hacer alguna vulneración de tus derechos, evidentemente, pero sí socialmente, salgas o vayas a donde vayas, siempre te encuentras con ese tipo de obstáculos. Y ya no solo es machista de el que es hombre, sino que es que las mujeres igualmente nos ponemos muchas veces en esa misma situación debido a la cultura y a la educación que hemos recibido. Lo que ocurre también es que lo que no podemos hacer, o sea, decir, para un cambio de mentalidad, los cambios de mentalidad son complejos, son lentos. Y de hecho aquí estamos, siempre hablamos de que es necesario un cambio de mentalidad global. Tenemos que pasar de un sistema social súper individualista, competitivo, a pensar más en lo común. Y eso, claro, hay que cambiarlo, entiendo yo, pues desde abajo, con la educación, internamente, esa revolución interior. Ahora, también hay una gran cantidad de políticas que lo que te hace es ir llevándote, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. El otro día, ayer estuve en una reunión con un grupo de economistas feministas, estaba María Pajo, que fue bestial, porque empezó a hacer una cantidad de propuestas concretas de reformas de ley para eliminar esos incentivos que te llevan, sin tú quererlo, a ese modelo y ese rol de familia tradicional, ¿no? Y uno, por ejemplo, es algo tan sencillo como eliminar la tributación conjunta, ¿no? O sea, es que una mujer ama de casa desgrava más que un niño de 6 años. Cuando una ama de casa lo que está haciendo está aportando. Y un niño de 6 años lo que hace es retraer. Y además te desgrava más cuanto más cobra el marido. Es decir, el marido cobra... El marido cobra 40.000 euros, ¿no? Y desgrava un huevo, desgrava todo esto. ¿Vale? Si tú cobras poco, da lo mismo, no vas a desgravar nada. Conforme el marido empieza a desgravar, la mujer empieza a ganar más, entonces ya va desgravando más. Con lo cual es totalmente regresivo. Y el niño de 6 años, los hijos, es una cantidad fija, que es independiente, a partir de cierto nivel de renta, desgravan solamente esa cantidad. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que si encima las mujeres, cuando accedemos al mercado laboral, solemos tener salarios más bajos, a jornada parcial, porque además somos nosotras las que vamos a conciliar como a jornada, o sea, pues trabajando menos horas, ¿no? Llega un momento que es que a lo mejor no te compensa, es que al final las decisiones económicas se hacen desde el punto de vista del conjunto familiar. Entonces, esto desincentiva mogollón que nosotras estemos trabajando y te deja en una posición de vulnerabilidad, porque el día de mañana te divorcias y te vas con una manita delante y con otra detrás, sin haber cotizado, ¿no? O yo qué sé, o por ejemplo, el permiso de maternidad y paternidad. O sea, ¿hasta cuándo, no? O sea, es la mujer... ¿Por qué en una empresa tienen ese recelo de que te quedes embarazada? Porque tienes 6 meses de baja. Pues esta mujer lo que estaba proponiendo, que también... que es la plataforma Tina, que lo que exige es... lo voy pasando por ahí. Permisos de paternidad iguales para padres y madres que sean obligatorios, intransferibles y subvencionados alimentarios. Eso sí que es una revolución. Y eso son cuestiones que podemos exigir, que son cuestiones que tenemos que meter en nuestra agenda, porque hasta que no consigamos eso, ni igualdad social, ni justicia social,
días, que había incluso hombres que no se iban a casar 15 días, había entrado ya, y yo creo que en mi entorno todo el mundo se cogía los 15 días, ¿no? Pero al principio se tenía su puesto de responsabilidad como se iba a coger 15 días, ¿no? Ya lo imprescindible. Entonces, está habiendo retrocesos legales que son legales, muy legales. Porque efectivamente, el pasar al hombre tener 30 días de baja de derecho a tal, era un avance que a mí me parece muy importante. Y estamos retrocediendo en esas cositas que parecen que no, pero de una forma como en todo. Y cuando se va a volver, quedó como congelado un año, ¿no? Sí, pues estaba aprobado, se congeló. Entonces es todo un retroceso importante en los derechos en general y en los de la mujer. Es que luego hay un punto y es que se supone, parece ser que los derechos de las mujeres y la igualdad parece que son lujos, ¿no? Que solamente nos lo podemos permitir cuando las cosas van bien. Pero cuando estamos en crisis, el primer sitio donde se saca es de esto. Y no vamos a tener igualdad social hasta que no existe igualdad de hombres y mujeres. Y yo creo que eso los movimientos sociales lo tenemos que pensar, porque tiene que ser una prioridad. Perfectamente podemos acabar con el capitalismo y no acabar con el patriarcado. Perfectamente. ¿No? El patriarcado existía antes del capitalismo. O sea, es decir, que a la hora de, creo yo, vamos, que a la hora de imaginarnos el futuro y de imaginarnos ese nuevo modelo, tenemos que pensarlo en clave de igualdad. Y tiene que ser una prioridad, porque si no es que no vamos a hacer nada. Y hay que trabajar, pues como tú decías, ¿no? Desde lo micro, desde lo de cada uno, y para eso pues los tíos tendrían que trabajar en vuestros micromachismos y vuestros machismos y todas estas cuestiones, y nosotras también. Y luego también hay que hacer un trabajo de denuncia y de proponer y exigir alternativas. Todo, pues como todo, ¿no? Todo a la vez. No, es que con lo del cambio de mentalidad no sería tan complicado lo que parece aquí, que no podemos cambiar la mente por más que nos pase en la vida, por más que se puede cambiar, pero perfectamente. Ahora, si tú a la mujer le dices, ¿preferirías cobrar más que menos? Te va a decir que no, te va a decir que sí. Entonces ya no es machista si quiere cobrar más. O sea, si se facilita que tenga los mismos derechos que los hombres, no te va a decir que no. O sea, cambiaría rápidamente la mentalidad. Te va a decir, no, que soy mujer, que no puedo cobrar igual que un hombre. Entonces, no es tan difícil, se tiene que hacer por eso, por cambiar las leyes y por exigir que se cambie y no permitirlo ni las mujeres ni los hombres. El tema del dinero es fácil. O sea, desde ahí se ve siempre, todo el mundo querría ganar más, hasta la persona más baja de menos cualificación siempre querría ganar más. Lo que pasa es que el problema es más derivado, yo creo, en otros sentidos. Pero aunque fuera cuidar a los hijos, o sea, a ver, son los hijos, no los va, o sea, pero hay un momento que te hartas. O sea, si estás todo el día en tu casa, es que le veo sonreírme y ya se me pasa todos los dolores, se me pasa. No. Entonces, harta. Y encima, como no he compartido, pues, y eso crea luego problemas encima en la pareja y en la educación de ese niño. Porque solo tiene la versión de la madre. Pero fíjate que tú cuando has hablado de esto, estás hablando del salario. O sea, si la equiparación sería, que otras mujeres se tendrían que cobrar más, ¿no? Pero luego, ¿cómo se soluciona eso con respecto a los dolores de cuidar a un niño, de estar más pendiente, de dedicarle 3 horas más al día que el hombre de media, etcétera? Ahora la pregunta es, ¿preferirías que tu pareja tenga el mismo permiso que tú, tenga la misma que tú, que tenga la corresponsabilidad, no que te ayude en casa a decir, tengo una pareja que es que me ayuda porque es buenísimo, porque me ayuda un montón, que ayudar, no le puedes ayudar a él, ¿no? O sea, que eso es también trabajarse el micromachismo que decía Madre, que tenemos todos, ¿no? O sea, que al final es pensar no en clave de crecimiento monetario, económico, sino de crecimiento de calidad de vida. Pues que al final, yo lo digo, lo reconozco, lo veo en muchísimas parejas de mi entorno, etcétera, muy concienciadas, muy progresistas, muy movimientos sociales, muy tal, y al final ella tiene más peso en el hogar que él. Y eso,
resuelve con... No, pues me quiero limpiar de fuera, pero es que... Esto es tremendo. Y bueno, y también quería comentar lo que hablaba yo más de lo del patriarcado y capitalismo, el ver esa brecha salarial, ¿no? Que cómo se va reduciendo cuando las cosas van mejor, hasta el 2008 que ya evoluciona mejor, hasta ahí, y luego con la crisis vuelve a repuntar, ¿no? Y eso también, el ver cómo este sistema en el que vivimos permite la elasticidad en ciertas cuestiones, ¿no? Es cuando las cosas vienen apretadas, se ve lo que sobra, ¿no? Lo que es accesorio cosmético o un lujo, como decía Guillermo, ¿no? Pues los derechos de las mujeres, los derechos de los inmigrantes. En el momento en que no hay mercado laboral para todos, se expulsa a los inmigrantes, se expulsa a las personas con dificultad de inserción laboral, se expulsa a las mujeres, porque lo importante es que se mantenga ese sistema, pero que al final pues queda pues, hombre blanco, tal, no sé qué, formado, tal, no sé cuánto. Que vemos que hay que imaginarlo como círculos concéntricos que se van achicando. Cuando hay más estado de bienestar cubre a más gente, pero cuando no, pues nos podemos permitir soltar lastre, ¿sabes? Y eso es lo que sí que tenemos que tener súper alerta de lo peligroso que es. Fíjate, yo creo que además todo esto es una cuestión de reparto de la riqueza, ¿sabes? Porque ¿cómo vamos a solucionar el tema de la corresponsabilidad? Pues de verdad la única manera que veo es reduciendo la jornada laboral y que sea efectivamente que la gente no trabajemos ya no 40 horas semanales, sino que trabajemos 30 horas semanales por el mismo salario. Y entonces a lo mejor tienes tiempo para tu hijo, para tu hija, para tu vida personal, para la casa, para todo. Pero cuidado que aún así podría ser que la lista de la compra, aunque él vaya a la compra. Sí, que luego además eso nos lo tenemos que trabajar. Pero ¿cómo vas a conciliar si trabajas 12 horas al día? Y eso a nivel de precariedad, y luego los supertrabajos de ejecutivos que yo lo flipo, ¿no? De colegas que están trabajando en pedazo consultoras y que se han comido el rollo de soy ejecutivo agresivo y me molo mogollón, y eso implica que trabajas horas a tutti y que ¿quién cuida la vida? Cuando tienes un hijo, ¿quién lo vas a cuidar tú? Es que eso es incompatible con la vida. O sea, nadie debe trabajar 12 horas, por mucho que gane. Y eso implica más salario para el trabajador, para la clase trabajadora. Eso es redistribución de la riqueza. Y luego yo creo que las luchas de género de las mujeres y la lucha social es que confluyen, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo se está trabajando este tema desde la plataforma? Pues lo que hay en la plataforma es un grupo de trabajo de género que se inició en mayo de 2012 en Barcelona como un subgrupo de la Comisión de Contenidos, y ahora ya tiene dimensión estatal, porque nos hemos ido añadiendo gente de diferentes territorios. Entonces, en un inicio lo que hizo fue un análisis más cuantitativo de las políticas de ajuste y de esas políticas de recorte y de cómo afectaban a las mujeres. Y luego también ha empezado a trabajar y a profundizar sobre el concepto de la relación entre patriarcado y sistema capitalista neoliberal, el concepto de deuda de género, y seguir profundizando en el impacto, ¿no? de todas las políticas de ajuste, el impacto de las políticas en la igualdad de género. Y también el concepto de intentar meter el género en todo lo que hagamos dentro de la plataforma, y dentro de la plataforma también autoformarnos en género. Y buscar alternativas, ¿no? Esa es una cuestión más propositiva. Entonces va por esas líneas. Ahora lo que tenemos en mente es, por un lado, participar en el Congreso de Economía Feminista que se va a hacer en Carmona en octubre, hacer una gira de mujeres feministas en contra de la deuda y de la austeridad, que entonces van a venir mujeres feministas de Grecia, Bélgica, Francia, Irlanda, ¿no? Y vamos a hacer una tournée por ahí con el objetivo de generar sensibilización y
que quiere visibilizar el trabajo de las, o sea, lo que hacen las mujeres frente a la crisis, ¿no? Tanto a nivel teórico de economistas feministas como de mujeres. La movida es también que todos estamos tan invisibilizadas que es que lo flipas. Porque en la paz, o sea, es que la mayor parte de las desahuciadas son mujeres, en familias monoparentales, y eso no sale en ningún lado. ¿No? O sea, visibilizar la dimensión de género es muy importante. Entonces, en denunciar discriminaciones y tal, eso no... O sea, se puede hacer... El impacto, ¿no? Vamos, pero que si es posible, pues eso, ¿no? Como el grupo que decía de abogados en los 80, se pusieron a tal, hay gente que se sigue denunciando y tal. Y se sabe ya de algo que ya se ha denunciado, ya vaya en proceso o ya haya culminado incluso, ¿y qué resultado ha tenido? ¿De casos concretos? Claro, sí. Caso que algo que se ha denunciado y se haya cambiado finalmente o no. ¿De leyes? Sí. O de cosas concretas, a lo mejor no una ley, no la ley no sé qué, ¿sabes? Pero de cosas... Pues hay casos, yo por ejemplo en el máster sí que estudiábamos que todavía existen casos de discriminación salarial directa. No me acuerdo, una empresa de galletas que había un grupo de trabajo de operarias que ganaban una cantidad por un trabajo muy similar, o sea, completamente similar al del grupo de operarios. Los operarios trabajaban más. El perfil de esta semana ha sido condenado por discriminación salarial a sus trabajadoras. Sí, es verdad, en la prensa. ¿Con quién fue denunciado para que se multiplique? Pues que eran los sindicatos, o sea, comisiones obreras tenían, pero ya había sido condenado a los procedimientos y lo que pasaba es que no había aplicado lo que le dijeron los jueces en ese caso, que esa diferencia salarial tenía que mejorar, mejorar no. Pero también estaba metido bastante de más cosas, no de los temas salariales, otras condiciones laborales que las trabajadoras de los cocineros no tenían. Claro, lo que veo es que ahora mismo hay mucha lucha no por conseguir cosas, o sea, ampliar los derechos, sino por detener la erosión de derechos, ¿no? O sea, el cambio de la ley del aborto, las modificaciones que erosionan los servicios sociales que van destinados a apoyar el ámbito reproductivo, todo eso ataca a las mujeres por diferentes lados, ¿no? La reforma laboral también, y al final ahora mismo pues lo que hay es mucho intentar contener, ¿no? Hay muchísimos movimientos, escrache feminista, etcétera, todo esto hay mucha evolución, pero claro, es que ahora mismo un ataque como no tengo ni idea frontal, de derecho ni nada, pero si es denunciable o no, o sea, si esto que estamos hablando está claro como el agua, si es denunciable, o sea, si se está metiendo una injusticia y habrá que juzgarla, ¿sabes? O sea, que no sé si es denunciable. De hecho, es que el movimiento feminista está ahí, lo que pasa es que tampoco se visibiliza. De la misma manera que aquí en no salimos en los periódicos, no sé qué se entera de ellos, o en los movimientos feministas, tampoco, pero en toda cuestión de violencia de género, de violencia simbólica, de observatorio de discriminaciones directas e indirectas, claro que hay. La PINA en sí mismo es que también o sea, tienen una propuesta de ley ya hecha perfecta ahí en el Congreso de los Diputados esperando a ser estudiada para conseguir esto, los derechos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, obligatorios y subsidiados al 100%. O sea, sí que hay, pero no se visibiliza y no se prioriza. Pero hay que hacer más, ¿no? Y hay que hacer cuestiones, yo creo que concretas, ¿no? Hay que... Me imagino como haber habido casos de sentencias de estos que han sido como ejemplares, ¿no? Porque después anda, que no podía pasar en la vida, que de repente un juez ha dicho, pues pasa. Entonces, pues, igual con esto, ¿no? A lo mejor hace falta que
que se juzgue y que salga positivo para las personas, entonces la gente verá que es posible. O sea, porque también tenemos mucho en la mente de que, no, claro, está la situación que hay, como te enfrentas tú a decir que no cobremos, que los padres tengan también en paternidad, ¿sabes? Tenemos como que no podemos esperar absolutamente nada, entonces a lo mejor hace falta llegar a un caso concreto y entonces se visibilizará. Claro. Un caso muy fuerte en Estados Unidos era en Walmart, cuando tenía un tema de discriminación, ¿no?, con las trabajadoras, y también lo ganaron. Pero Más realidad también que son grandes empresas. que son grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, lo de Corte Inglés es algo muy simbólico, ¿no? O sea, que es una muy buena noticia. Pero también es verdad que ahora mismo, o sea, la desregulación laboral lo que hace es que donde antes había un ámbito de discriminación, pues ahora desregulas y me permite contratarte a ti por 500, a ti por 700, pues eso sea más difícil demostrar la discriminación laboral, ¿sabes? O sea, se erosiona el estatuto de los trabajadores, se erosiona la protección de los trabajadores y bueno, y es más complicado que esté fuera de, o sea, que sea una violación de la ley, porque la ley permite más figuras, más visibilidad para contratar y más desprotección. Yo creo que también se aprovechan, porque hacen campañas. Las bonificaciones son mayores para mujeres explícitamente cuando antes ni siquiera lo eran, o para determinados colectivos de mayores de 45 y demás, y es todo de cara al público. No crean que sirve para nada porque no se ven, no es práctico. A veces están en esos salarios de episodio que está raro. Otra de las cuestiones que decía María Paz ayer era que había que acabar con el trabajo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial es precariedad siempre. Sin pensar de las consecuencias que tiene. Es mucho más complicado de lo que parece. En los efectos que pueda tener en un futuro, en tanto de prestaciones, paro, como tal. Ahora mismo hay que evitarlo, sea como sea. Tiempo parcial. Porque puedes llegar a tener una edad de jubilación y no haber cogido suficiente, porque estás buscando de época. Habrá que cambiar en manera de cotización, no el tiempo parcial, ¿no? Yo creo que habría que cambiar el modelo de cotización, no el que trabaja a medida. Ojalá pudiéramos trabajar solo 4 horas. Claro, pero eso es reducción de jornada laboral. Igual que progresivamente se consiguió un triunfo sindical que fueron unas 40 horas, hay que ir a por las 30 horas. Pero o sea, y una de las esta no la tengo aquí, pero una de las cuestiones que está recogiendo ahora la EPA es si tú estás a jornada parcial realmente porque quieres y lo buscabas, o porque estás obligado, o porque lo estás haciendo porque estás conciliando. Y casi siempre es así. O sea, la cuestión es que la jornada parcial se utiliza a las mujeres especialmente y a los trabajadores y trabajadoras como precarización. No porque dices, joder, que cobramos todos 4.000, yo con 2.000 vivo suficientemente bien, quiero tener una vida decrecentista de austeridad y tal, y con esto digo, no estamos hablando de eso, porque al final eso es súper minoritario. La realidad es que Yo creo que se podría avanzar a que eso fuera más mayoritario. Claro. Y, o sea, no luchar contra el contrato temporal, sino luchar contra la vida que te obliga a que no puedas tener un contrato laboral. Efectivamente, pero no es la cuestión de prohibir, sino eliminar el contrato a tiempo parcial obligatorio que es precario. Y eso, por ejemplo, los sindicatos están súper concienciados de que el contrato temporal es malo. ¿No? Que aquí lo que da seguridad es el contrato definido. Y es verdad. O sea, otra cosa es que luego tú decidas personalmente o llegas al acuerdo que no, pero eso te da estabilidad. Ahora, el contrato a tiempo parcial, ¿no? Y hay modelos en Europa, por ejemplo el alemán, que la conciliación de las mujeres lo hacen a tiempo, es a tiempo parcial. El tema es que hay que reducir la jornada de trabajo, porque si tú, precisamente, el que las mujeres, o que se hace más caro lo que se siente la mujer, quiera reducir la jornada, es una de las cosas que posibilitan que la jornada de trabajo siga siendo tan larga. Porque es que la jornada de trabajo hace imposible la vida. Entonces, siempre hay que disminuir la jornada. Disminuir la jornada, ganan menos dinero, pero en conjunto sobreviven, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer, lo que no se da cuenta es lo que contaba antes de los 20% de la locura.
cuando llega la época de jubilación no ha cotizado suficiente.